El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30 a.m. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy. Estamos ya con María Dolores Miño, conocida como Lolo Miño en las redes sociales, y vamos a hablar con ella. Es una jurista. Vamos a hablar con ella y le vamos a preguntar si se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad y cómo ve también este tema de la crisis carcelaria. Bienvenida, Dolores Miño. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Sierra. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por este diálogo, por esta entrevista, por su tiempo. Bueno, iniciamos preguntándole cómo ve usted el tema de esta crisis carcelaria, que no es nueva en el país, definitivamente lleva décadas en el Ecuador. No hay un sistema, como lo veníamos comentando, no hay un sistema real de rehabilitación social en el país. Sí, de acuerdo. Y yo creo que es un tema que no solo afecta al Ecuador en realidad, sino que es un problema que afecta a muchos estados de la región. El problema del hacinamiento y la violencia en los centros de privación de libertad es un fenómeno que en realidad llama permanentemente la atención de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y en el caso de Ecuador no solo que no es un tema nuevo, sino que además es un tema recurrente con bastante frecuencia. Hace menos de un año ya tuvimos un incidente de esta naturaleza, y antes de eso ya habían habido algunos incidentes similares que habían llevado a que se declare en bastantes ocasiones un estado de emergencia en el sistema penitenciario. Ahora, el problema es que a pesar de la declaratoria de esos estados de emergencia, y a pesar de que hace no mucho ya existió una situación de amotinamientos y le perdimos por ahí, se nos fue el micrófono. Sí, ahí está. Continúe, por favor. Entonces, más allá de esto, el tema es que en nuestro caso ya se está haciendo muy recurrente. Tuvimos nuevamente. Dígale, por favor, que ya no le llamen. Sí, en realidad no ha sido posible llegar a soluciones. Y aquí la pregunta es la siguiente: si las medidas adoptadas han sido suficientes, y si estas responden a una política pública que va de la mano a solucionar no solamente las emergencias puntuales que ocurren dentro del sistema carcelario, sino también aquellas que ocurren en otros ámbitos. Por ejemplo, los contextos que generan la criminalidad, los procesos que llevan a una persona a ser condenada. Entonces, parecería ser que hay una falta de una política integral intensiva de rehabilitación social, porque al final del día estamos frente a una situación que pasa por el sistema de rehabilitación social como lo establece la Constitución, y no es posible entender o solucionar un problema de las cárceles si no se atacan los otros contextos que de alguna manera suman o de alguna manera influyen en el, por ejemplo, crecimiento de la población carcelaria. Ahora, se anunció, por ejemplo, diferentes medidas. ¿Cuál es su opinión macro respecto a los anuncios que ayer hizo el presidente Guillermo Lasso para, de alguna forma, tratar de contener y dar pasos para contener esta crisis carcelaria? Se nos congeló por ahí Dolores Miño. Las medidas como tal no es tan mal, o sea, son las medidas que tendrían. Ahí estamos. Adelante, por favor. Sí, a mí también se me congeló. Ahí estamos, continúe. Perfecto. En realidad las medidas que ayer anuncia el presidente Lasso no son malas, o sea, son las medidas que en un contexto así tendrían que adoptarse. La pregunta, yo me hago dos preguntas en este sentido. La primera pregunta, y esto no solo con respecto al presidente Lasso, sino a los gobiernos que han venido anteriormente, ¿por qué tenemos que esperar a que haya exabruptos de violencia tan exacerbada para tomar medidas? ¿Por qué las medidas siempre tienen que ser emergentes? ¿Por qué no puede haber medidas de prevención? Entonces, sí, está perfecto que sea un estado de emergencia. Esto ya se ha hecho. Entonces, dado cuenta que esto ya se ha hecho y que antes y no ha resultado, pues, o no ha dado los resultados adecuados, entendemos, pues, que declarar un estado de emergencia por sí solo no va a resultar y no va a dar la solución, porque ya se hizo antes sin ningún tipo de éxito.
Luego, otras medidas que me parecen a mí muy oportunas es dotar al sistema penitenciario a través del SNAI de recursos suficientes, porque el problema para mí yo creo que es ese. Y empieza el momento de que durante la administración del presidente Lenín Moreno se desaparece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era una entidad con rango de ministerio, y ese no es un tema menor porque tiene más capacidades, más recursos, más influencia a nivel nacional, que controlaba pues el sistema penitenciario. Se crea esta secretaría que es del SNAI, que es la secretaría que está encargada de regular los temas de los privados de libertad. Sin embargo, para mí, desde que lo reducen a rango de secretaría, implica una provisión menor de recursos y implica bajarle de rango a un área de nuestra vida pública que es importante. Entonces, yo, por ejemplo, propondría, así como se hizo, por ejemplo, un Ministerio del Deporte, se pasó de una Secretaría del Deporte a un Ministerio del Deporte, lo que implica más recursos, más capacidad de acción. ¿Por qué no se hace lo mismo, ya sea con la Secretaría de Derechos Humanos, devolviéndole sus funciones, aquellas que estaban relacionadas al control y administración del sistema carcelario, o en su defecto se crea un ministerio de cara a resolver esta cuestión que en realidad es crítica y eso es innegable? ¿Un ministerio específico para el tema de la rehabilitación social, o estamos hablando de que la Secretaría de Derechos Humanos debería pasar nuevamente a ser ministerio? Habría que considerar cuál es la mejor opción. Lo que sí es cierto es que la Secretaría, con sus limitadas funciones en este momento, no está dando los resultados para los que está diseñada. Precisamente días antes de esta crisis, me parece que era el director o algún alto funcionario público del SNAI, hablaba en otro medio de comunicación digital y decía precisamente eso, decía: nosotros no tenemos recursos, nosotros no tenemos efectivos, si en un operativo yo necesito 4,000 efectivos policiales, pues resulta que cuento solo con 1,000. Entonces, hay tanto que la fuerza pública puede hacer en contextos de violencia. En un contexto de violencia reiterada y exacerbada, como estamos viendo en el de las cárceles, sí se necesita una fuerza pública que esté bien dotada de armamento y equipamiento suficiente y también bien entrenada para saber cómo responder a estas situaciones que no son de ninguna manera fáciles, y que recurrentemente se envía a la fuerza pública a atender estas situaciones que tienen que ver con delincuencia organizada, altamente sofisticada, sin el entrenamiento, sin las capacidades adecuadas. En realidad, como yo decía en un comentario ayer, es prácticamente mandarles a morir. Ahora, en ese contexto quisiera preguntarle, por ejemplo, lo del tema de cuál debería ser la respuesta efectiva de la fuerza pública, cómo debería responder. Es evidente que necesita un entrenamiento adecuado. Sin embargo, por ejemplo, con casos como el de ayer, el de esta policía, esta sargento que entra en un piquete con sus compañeros y de repente todos ellos adentro son despojados de sus armas y una de ellas, la sargento, pues es llevada a uno de los baños donde se comete y se perpetra una violación. ¿Cómo hacemos, cuál debería ser ahí el equilibrio? Porque definitivamente estamos hablando de delincuentes, de desadaptados, porque están violando a una mujer que entra a realizar su trabajo. Sí, y yo creo que lo que pasó ayer con esta policía, a quien todos hemos extendido nuestra solidaridad, pero hay que decirlo nuevamente, es parte, creo yo, de esta falta de recursos, de esta falta de entrenamiento que reciben los policías del Estado. Ciertamente, en situaciones de violencia corresponde aplicar este principio muy importante, que es el principio de la progresividad en el uso de la fuerza. Es decir, si ya estamos frente a personas dentro de las instalaciones carcelarias que efectivamente están incurriendo en actos de violencia graves, si tienen armas como las que se reportan que han estado utilizándose en los motines de estos días, si están agrediendo a personas, pues resulta absolutamente ilógico decir que el policía no tiene que hacer nada. El uso racional y proporcional de la fuerza exige que a mayor violencia por parte, en este caso, de ciertos detenidos, también exista una mayor violencia por parte de los miembros de la fuerza pública de cara a que puedan contener esos amotinamientos. El uso de la fuerza tiene que estar encaminado a contener esos amotinamientos, siempre, por supuesto, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos como establece la Constitución. Y vale hacer esta aclaración, Sirra, porque cuando se habla de derechos humanos no quiere decir impunidad, no quiere decir apoyo a la delincuencia, simplemente entender que hay reglas mínimas que tienen que respetarse, por ejemplo, la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, la prohibición de la tortura, pero eso no implica de ninguna manera
que el funcionario policial en un contexto de alta violencia, donde incluso su vida se ve en riesgo, no tenga que responder. Y el hecho de que ayer... Sí. Adelante, continúe, termine la idea, por favor. No, y el hecho de que ayer haya habido, a mí me parece bastante extraño, supongo que esto se aclarará en días posteriores, ¿qué hacía una mujer policía en estos pabellones de hombres? Entiendo que que se pasaron a los pabellones de mujeres, pero en ese caso todas estas cosas también pasan por la falta de un diseño, de una respuesta adecuada a cada una de estas situaciones. Posiblemente enviar efectivos mujeres en otros contextos sería válido, pero cuando sabemos que hay internos peligrosos que se están pasando entre pabellones, enviar a una policía mujer posiblemente no es la decisión más acertada. Yo estoy elucubrando aquí, habrá que ver en realidad cuál fue el contexto. Y si este fue el contexto, perdone doctora que le interrumpa, y si este fue el contexto, entonces habría también una responsabilidad por parte de las autoridades, de quienes dirigen estos operativos también. Por supuesto, y por eso muchos de nosotros hablábamos, el día de ayer comentábamos en redes sociales, sobre el tema importante que es que finalmente lo que ocurre en los centros de detención es responsabilidad del Estado. Tanto lo que les ocurra a los internos como lo que les ocurra a los miembros de la fuerza pública que entran en estos contextos a operar, carentes de recursos, carentes de insumos y sobre todo carentes de una planificación adecuada, porque también para dar respuesta a este tipo de motines se necesita algún mínimo de planificación. Si es que no hay esa planificación, no sé si en este caso habrá habido o no, en realidad no podemos esperar que estos operativos prosperen y más bien es nuevamente mandar al personal de fuerza pública a ser carne de cañón de estos delincuentes que ciertamente en muchos casos están mucho mejor organizados, mucho mejor armados. Y en este contexto también quisiera preguntarle cómo se vería, porque ahí también hay un tema de que de repente entra la policía, hace uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza, que es lo que está facultado, y entonces vienen los temas de los defensores de derechos humanos, que evidentemente también no estoy quitándoles el tema de los derechos humanos que tiene todo ser humano, y lo que se dice es que la violencia policial, que están entrando a atacar a los delincuentes, entonces ellos terminan también de alguna forma victimizados. Entonces por acá también, y le traslado algunos de los cuestionamientos que tienen varios seguidores y nos señalan, por ejemplo, nos dicen, ¿y dónde están los derechos de las mujeres? ¿Dónde están los derechos de estas de esta soldado que fue violada? Entonces, por ahí, ¿cómo logramos también un equilibrio? Y sobre todo, porque muchas veces la fuerza pública también termina afectándose su imagen por tomar reacciones y por tratar de contener este tipo de episodios, y terminan siendo los malos de la película cuando lo que están haciendo es frenando delincuentes. Sí, y yo creo que este es el debate que ahora se está teniendo alrededor de qué hacer con los problemas de seguridad carcelarios. En realidad, creo yo que lo primero que hay que tener en cuenta es que no existen derechos humanos para delincuentes, derechos humanos para policías, derechos humanos para mujeres. Cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a un marco mínimo de garantías que nos acogen a todos por el solo hecho de ser persona. Entonces, para que una persona deje de ser titular de esos derechos, en realidad tendría que dejar de ser persona, tendría que dejar de ser humano. En la medida de que alguien es un ser humano, pues es titular de esos derechos. Ahora, el análisis del uso racional y progresivo de la fuerza no es una disposición plancha, digamos, no es un tema que en todos los casos tiene que analizarse de manera similar. Hay casos donde pequeños motines carcelarios han sido respondidos de manera excesivamente fuerte por los agentes del orden, y esto ha terminado en ejecuciones extrajudiciales, en situaciones de tortura y en situaciones donde en esos casos los detenidos en realidad estaban en una situación de desventaja y de indefensión frente a la fuerza pública. ¿Ya? Entonces, en estos casos, que no creo que fue lo que ocurrió el día de ayer, en estos casos sí estamos hablando de un uso abusivo de la fuerza y sí estamos hablando de excesos por parte de la fuerza pública. Esos son escenarios distintos. Pero en escenarios como el de ayer, la proporcionalidad supone responder a la altura de la agresión que se está viviendo y que se está sufriendo. Si tienes personas fuertemente armadas, bien articuladas, pues se sobreentiende que la respuesta tendrá que ser mayor. Y en el caso de que haya muertes, tanto de policías como de personas privadas de la libertad, le corresponde al Estado investigar cada una de estas para determinar si efectivamente ocurrieron dentro de un contexto de un enfrentamiento en caliente, entonces ahí no habría ningún problema, o
hubieran ocurrido porque puede suceder en otros contextos. Por ejemplo, imaginémonos uno de una ejecución extrajudicial una vez que los internos ya están contenidos. Si ya están neutralizados, si ya están contenidos, y a pesar de eso, por ejemplo, los agentes de la fuerza pública decidieran ejecutarles por la espalda, allí estamos en un escenario distinto. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos para entender es ir viendo qué es lo que va sucediendo y evaluando según lo que va sucediendo. Y ciertamente ningún escenario es similar. Ahora bien, en realidad, nos guste o no, y esto no le gusta a la mayoría de la gente, pero desafortunadamente para ellos está en la Constitución, las personas privadas de libertad se consideran bajo nuestro ordenamiento jurídico como personas vulnerables. Y esto no quiere decir de ninguna manera que el Estado o la Constitución apoye el cometimiento de delitos, ni que les dé un trato preferencial por haber cometido delitos. Claro, porque en ese punto el tema de la vulnerabilidad también queda un poco en entredicho cuando son vulnerables que están completamente armados dentro de las cárceles, ¿no? Y que competen actos tan repudiables como los ocurridos antes de ayer. Claro, ahí está. Yo creo que no estamos hablando de una situación normal. Estas son situaciones extraordinarias y situaciones muy anormales que se han venido dando en nuestro país. Ahora bien, lo que también hay que tener en cuenta es que hay ciertas personas privadas de libertad que efectivamente, creo yo, ya es evidente, forman parte de redes de delincuencia organizada, que son los que están armados, que son los que están causando estos disturbios, pero dentro de la población carcelaria también hay personas que no están participando de estos incidentes. Personas, por ejemplo, que están privadas de la libertad de manera preventiva, que aún no tienen sentencia. Personas que están detenidas por delitos menores y que no son peligrosas. Todas estas personas también están siendo puestas en riesgo frente a estos delincuentes que también dentro de las cárceles les retienen, que dentro de las cárceles les maltratan, les amenazan a su vida. Entonces, también es importante tener en cuenta que garantizar la seguridad carcelaria también ayuda a proteger a estos grupos de la población penitenciaria que no están incurriendo en estos actos de violencia extrema y que más bien al contrario también están siendo víctimas de esta violencia. En realidad, el hecho de que una persona cometa un delito y sea privado de la libertad ya implica una restricción de esos derechos, de ciertos derechos, de la libertad, de derechos políticos, pero nunca podríamos sostener, porque sería contrario a la Constitución, sería contrario a nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que el hecho de que una persona sea privada de la libertad le priva también de otros derechos inherentes como es la vida y la integridad. Y entiendo que muchas personas no comparten ni suscriben esto, pero esas son las leyes que rigen las democracias modernas y no es algo, creo yo, que está hoy por hoy sujeto a discusión. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias, Silvata, a ti. Muchas gracias a María Dolores Miño, ella es jurista, hablando sobre su visión respecto a la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad, la contención de esta crisis penitenciaria y también todo lo que ha tenido que ver con las formas de contener todo lo que está ocurriendo en las cárceles del país. 7 de la mañana con 48 minutos en la primera hora.